Amén, hermanos, así de pie, abran sus Biblias, vayamos a Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4. Hoy continuamos con nuestra serie, Dios en las conversaciones, y la conversación que estaremos teniendo el día de hoy es si Dios es amor, ¿por qué manda a personas al infierno? Esta es una buena, ¿cuántos les han hecho esta pregunta? Levanten la mano, ¿verdad? Esa es una clásica. Bueno, si Dios es amor, ¿por qué va a mandar a alguien al infierno? Es una de las cosas más fáciles de contestar también, como todo lo demás, pero bueno, tiene su trácala, ¿verdad? Así dicen. Así que vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, y noten el versículo 8. Dice la Biblia: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Creo que uno de los atributos de Dios más fascinantes al ser humano es que Dios es amor. Pero muchos piensan que porque Dios es amor, eso anula todas las demás características de Dios, que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga, y ahorita entramos a la enseñanza. Señor, te pido por favor que me ayudes a enseñar, dame tu poder para enseñar. Te pido que, Señor, pueda ser de bendición lo que vamos a estudiar hoy. Ayúdanos a usarlo para guiar a gente a tus pies. En el nombre de Cristo te pido. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vean la pregunta, por favor. ¿Es el infierno de verdad? Y si es así, ¿cómo puede un Dios amoroso mandar gente ahí? Yo pienso que esa es la pregunta famosa que siempre se nos hace, y en toda la historia del ser humano se ha visto el concepto del cielo y el infierno. Y nomás piensen conmigo acerca de esto, como ya está dentro de nosotros una necesidad donde tenemos que creer que los malos van y los buenos van, y como que dentro de todo eso, como que hay algo dentro de todos nosotros que ya nos apunta a algo así. Lo importante es que el tema del infierno no es una leyenda urbana, no es algo que usamos como cristianos como para asustar a gente a que se someta, o para alinearlos porque los tenemos tormentados con el infierno. El infierno no es la meta que sea usada de esta forma, es simplemente el infierno el lugar para los incrédulos. Pero sí es una doctrina fundamental. Es una doctrina muy atacada. Incluso mucha gente se va hasta reír o mofar de usted. ¿A poco crees en el infierno? ¿A poco crees que va a haber un lugar donde Dios manda a los malos, por decirlo así? Y se mofan de que podamos creer esto. Para aquellos que son un poco más inclinados a lo sobrenatural, el infierno es un reino espiritual que existe aquí en la tierra. Muchos me han dicho, este es el infierno, porque me va de la patada y el infierno está aquí, y lo quieren interpretar de esta forma. Lo mejor que este mundo tiene para ofrecer se considera celestial para las personas que son místicas, ¿verdad? Y mientras que las peores cosas lo interpretan como en el infierno aquí en la tierra, las cosas buenas son las cosas celestiales. Pero incluso otros, ¿verdad?, dicen que preferían estar en el infierno. Me ha tocado tocando puertas que gente hasta se ríe y dice, pues yo quisiera ir al infierno porque ahí están todos mis compas, me dijo uno una vez. Obviamente no entienden lo que es el infierno, pero ellos están pensando, si los que nos divertimos vamos a estar en el infierno, pues quiero estar con las personas con las que nos divertimos y así nos vamos todos al infierno y hacemos una gran pachanga ya. Eso es lo que ellos asumen. Unos dicen que es mejor vivir tu vida como quieras hoy, porque eso es lo que conoces, y disfrútala, porque de todas maneras si te vas al infierno, pues por lo menos la disfrutaste a como tú quisiste aquí en la tierra. Al cabo es que parece ser que los que se van al infierno son pura gente aburrida, que no se divierte. Hay personas que ven a los cristianos como personas que no disfrutan la vida, por lo cual ellos prefieren entonces disfrutarla y a ver si terminamos al infierno, pues no importa. Incluso los cristianos reconocen el infierno como un lugar espantoso. Temo que muchas veces aún los cristianos no comprenden bien la doctrina del infierno.
sí es cierto, es un lugar espantoso y sí es cierto que es un lugar de sufrimiento, pero muchas veces aún el cristiano mengua en identificar bien qué dice la Biblia acerca del tema. Porque al final de cuentas esto no se trata de cómo te sientes acerca del tema, es qué dice la Biblia acerca del tema. Muchas veces personas dejan que sus sentimientos sean el intérprete de las Escrituras. Hay muchas cosas de Dios que no necesariamente las digiere bien mis sentimientos, pero mis sentimientos tienen que estar sujetos a las Escrituras. El momento que mis sentimientos, ¿verdad?, toman control de las Escrituras es cuando el ser humano comienza a interpretar las Escrituras conforme a su propia conveniencia. Es por eso que muchos van a decir, pero es que se siente bien, yo sé que estoy mal, pero me siento bien. Y dejan que los sentimientos sean el intérprete o la forma de que esto dicte cómo es que deben de creer la Biblia o aplicarla a sus vidas. El infierno es una de estas cosas que para muchos se sienten atemorizados de expresar bien qué es lo que creen, se sienten un poco no capaces de explicar qué es. Entonces, para muchos así lo piensan, que el infierno es el lugar nomás para malos, el cielo, en el cielo vamos a estar todos aburridos cantando sublime gracia todo el tiempo. Y así gente se imagina lo que es el cielo o lo que es el infierno. Entonces, como hay tanta confusión, vean por favor, como resultado nuestra cultura sin vergüenza continúa su filosofía hedonista en el nombre de disfrutar la vida a lo máximo. Y si nos ponemos a pensar, ellos piensan, yo voy a disfrutar mi vida ahorita a lo máximo, no importa las consecuencias, no importa lo que yo tenga que pasar, no importa que me pase a mí, yo lo voy a disfrutar porque Dios me puso en este mundo para que yo encuentre mi felicidad. Obviamente eso es incorrecto. Vean por favor, el relato bíblico, ¿verdad? Aprendemos esto sobre el infierno. En otras palabras, hay cosas que tenemos que tener en concreto acerca del infierno, porque la Biblia, hermanos, ya que hemos establecido que sí creemos la Biblia, ya que establecimos que sí hay un Dios, ya que hemos establecido por qué creemos en Dios, tenemos que establecer qué dice la Biblia. Y nomás como para entrada, quiero que vean estas tres cosas que sí sabemos sobre el infierno. Y noten primero, la ubicación del infierno solo se alcanza con la muerte. Nadie sabe dónde está. Lo que sí sabemos es que la Biblia siempre que habla del infierno, habla que se arrojan al infierno, quiere decir que está hacia abajo. Y es por eso que por naturaleza no vemos el cielo, vemos el infierno hacia abajo. Pero la Biblia dice que se arrojan, pero nadie sabe. Estoy muy consciente que hay un montón de teorías y videos de los rusos que fueron y escarbaron y se encuentran los gritos del infierno. Sinceramente yo no lo creo. Ahora puede ser, pero yo estoy en dudas. Yo pienso que como es una esfera espiritual, no se pueden escuchar los gemidos y los gritos del infierno, aunque esto sería tremendo para que la gente se asuste y sea salva. Pero yo rehúso usar esas tácticas para que gente se asuste y sea salva. Una vez estaba en un servicio donde pusieron los gritos del infierno y gente estaba bien en pánico y bueno, fueron salvos. Pero yo no estoy convencido que ese es, ¿verdad?, el mero infierno. Yo no creo que por oídos humanos no podremos escuchar ni ver, no podemos mandar una camarita al infierno para ver cómo están. Pero la ubicación del infierno solo se alcanza por medio de la muerte. Segundo lugar, las condiciones del infierno son el sufrimiento eterno. Aún entre cristianos se va a debatir qué tipo de sufrimiento, y vamos a llegar a eso quizás un poco, aunque esta lección no es sobre la doctrina del infierno, nomás déjales digo, no tenemos el tiempo ahorita para trazar todo del infierno. El tema de hoy es cómo un Dios de amor manda gente al infierno. Entonces, si hay cuestiones sobre la creencia del infierno, usted necesita ser discipulado en este tema, porque ahorita no lo voy a abordar todo. Lo que también tercero sabemos es que los ocupantes del infierno están ahí debido al pecado. Entonces tenemos que comprender, la ubicación solo se alcanza por medio de la muerte.
Las condiciones del infierno sabemos que es sufrimiento eterno. La gente está consciente del infierno y de sí mismos. Quienes habitan el infierno están ahí debido al pecado. Entonces vean, aunque la Biblia tiene mucho que decir sobre el infierno, muchos todavía ridiculizan la doctrina o se burlan de la doctrina. La idea del infierno suele atacarse o suele salir, por lo menos en toda la Biblia, y la gente responde de diferentes formas como para mofarse de esta doctrina. Por ejemplo, noten primero, muchos se dan al pensamiento de racionalismo y comienzan a racionalizar las cosas. El racionalista dice que no hay Dios, por lo tanto no puede haber infierno. Entonces, Charles Darwin, por ejemplo, dijo, esto refiriéndose al infierno es una doctrina condenable. Charles Darwin dijo eso y él no cree que existe Dios. Yo digo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Charles Darwin está diciendo, no hombre, el creer en un infierno, esa es una doctrina condenable. Pero no solo gente racionaliza esto, pero también gente ridiculiza lo que es el infierno. Y vean por favor, aquellos que ridiculizan la doctrina del infierno dicen, puede que haya un Dios, pero es una tontería especular acerca de millones de espíritus incorpóreos que se fríen en un lago de fuego en alguna parte. Entonces ellos están viendo las almas como nosotros asamos la carne, que ellos están ahí nomás friéndose. Y el debate es, bueno, si son espíritus, son inmateriales, ¿cómo es posible que una llama pueda quemar a un espíritu? Y comienzan a mofarse. Un famoso ateo de los principios del siglo XX, Robert Ingersoll, dijo lo siguiente: la idea del infierno nació de la venganza de la brutalidad por un lado y la cobardía por el otro. No respeto a ningún hombre que lo predique, no me gusta la doctrina, la odio, la desprecio, desafío esta doctrina. Ahora, él ahorita ya la conoce muy bien, pero yo digo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, sea lo que diga el hombre. Pero no nomás, hermanos, hay personas que van a ver esto y lo van a racionalizar. No existe Dios, no existe el infierno. Y no solo van a ver aquellos que se van a mofar y se van a burlar, pero luego también tenemos a religiosos. Y quiero que vean, por favor, la religión, o el religioso dice, hay un Dios, pero es un Dios de amor. Y por lo tanto, no enviaría o no podría enviar a nadie al infierno. Esta es la posición de todos los cultos o las sectas liberales que existen hoy, que se imaginan a un Dios todo amoroso, pero no se imaginan a un Dios todo justo tampoco. O no se imaginan a un Dios capaz de airarse. O no ven a un Dios capaz de vengarse, como dice la Biblia. Y qué curioso que cuando uno comienza a debatir el tema, nosotros quienes conocemos a Dios tenemos que conocer no solo un aspecto de Dios, tenemos que conocer a todo Dios. ¿Y qué es lo que dicen las Escrituras acerca de todo ese Dios? Por ejemplo, ¿qué tal si alguien viene y te dice algo? ¿Que no amas a tus hijos? ¿Sí? Entonces, ¿por qué les pegas? ¿O por qué los disciplinas? Por automático, entonces, esa persona piensa que es la diosa o el Dios de la definición de amor. Conforme a esa persona, no puedes amar y disciplinar, porque para esa persona, si disciplinas, entonces ya no es amor. Y luego llegamos a un círculo redundante aquí de, bueno, amor conforme a qué, o quién es el que establece la línea normativa de lo que es amor para toda la humanidad. Entonces, es por eso que esto es bien importante. Pero sin embargo, hay muchos religiosos. Por ejemplo, la ciencia cristiana, ellos dicen, y estoy condensando aquí, pero ellos dicen, el infierno es un error de la mente mortal. O sea, ese es el infierno. Los testigos de Jehová dicen, los malvados serán aniquilados.
En otras palabras, ellos nomás dejan de existir. Y las veces que yo he hablado con un testigo de Jehová, yo siempre les pregunto, entonces, ¿piensas que tiene sentido? Porque ellos creen en lo que se llama la doctrina del razonamiento. Si no es razonable, no puede ser bíblico. Entonces les digo, a ver, ayúdenme a razonar. Dios mandó a su Hijo unigénito para ser torturado, asesinado por el ser humano, para evitar que el hombre cesa de existir. O sea, si no hay un infierno eterno, no tiene ningún sentido que Jesús hubiera sometido a tanta crueldad si el peor de nuestros casos es nomás parar de existir. Y en realidad, si fuera el peor de los casos nomás parar de existir, pues no hay mucha urgencia de ganar a gente para Cristo, pues de todas maneras nomás van a parar de existir, van a ser aniquilados. El pensar que nuestros familiares estarán en un infierno vivos, sufriendo una eternidad, entonces eso sí merita la lógica en cuanto a por qué Dios permitió que el ser humano crucificara a su Hijo, para darle salvación a la humanidad. Entonces los testigos de Jehová dicen, ellos van a ser aniquilados. Los mormones, ellos dicen, todos eventualmente serán salvos y no sufrirán castigo eterno. Entonces ellos en cierta forma generalizan la salvación para todo ser humano, aunque ellos creen en diferentes niveles del cielo. Los adventistas del séptimo día dicen, Dios algún día borrará todos los pecados y pecadores y establecerá un universo limpio. Una vez más, los perdidos arderán como un campo de escoba de salvia. Y entonces, miren, pero yo digo esto, dejan que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Porque al final de cuentas, no vamos a rebajar la doctrina del infierno solo para que gente se sienta mejor de sí mismos. Tenemos que creer lo que dice la Biblia. Entonces, mucho de lo que sabemos del infierno, adivinen quién lo dijo: Jesucristo. Incluso vean, por favor, de las 162 referencias del infierno y de juicio eterno, en el Nuevo Testamento, 70 fueron dichas por el Señor Jesús. ¿Por qué Jesús habló tanto sobre el tema? O sea, si el infierno no importa o si el infierno no existe, ¿por qué Jesús habló tanto del infierno? O sea, si el peor de los casos, el ser humano nomás deja de existir, pues entonces pues no tendría que ver, ¿sabes qué? O sígueme, creen en mí, o si no, pues van a parar de existir. Van a ser un día incinerados y todo ahí se va a acabar. Pero entonces, ¿por qué habla sobre el tema? Pues porque Jesús sabe que el infierno es un lugar real. Porque no quiere que nadie vaya al infierno. Además, no puedes mandar a alguien que cesa de existir al infierno. ¿Cómo hay tanta confusión sobre el infierno? Es obvio que gente va a luchar con el mismo tema, especialmente cuando hay iglesias supuestamente cristianas que niegan la doctrina del infierno. Ahora entonces, ¿qué dijo Jesús sobre el infierno? Vean Marcos, está aquí en la pantalla, Marcos 9:43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego, que no se puede ser, ¿qué? Apagado. Mateo 25:30, y si el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Noten, creo que esto está hablando de lo que es el milenio, pero aún ahí para el cristiano va a tener un lugar de hacer retribución. Y les estoy diciendo, hay cosas que nosotros tenemos que comprender del carácter de Dios mismo. Entonces hay mucho debate sobre el tema del infierno. Ahorita voy a tratar nomás de enfocarme cómo es posible que un Dios que es amor pudiera mandar a alguien al infierno, ¿verdad? Entonces quiero que veamos número 1, por favor, para abordar el tema. Amor no es el único atributo de Dios. Si vamos a debatir esto y si vamos a tener una plática, lo primero que yo voy a decir, y sí es cierto, Dios es amor, nadie niega esto, pero Dios no es solo amor.
Entonces, cuando alguien le dice eso y yo le preguntar, ¿y qué más conoces de Dios? Escrituralmente, ¿qué más conoces de Dios? Sabemos que es amor, pero pues no es lo único. Incluso Primera de Juan 4:8, que es lo que leímos. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero ¿qué quiere decir que yo ame a mi prójimo? Quiere decir que si alguien está a punto de asesinar a mi esposa, yo no puedo defender a mi esposa y matarlo a él. ¿Eso quiere decir que el amor al prójimo me prohíbe de estas cosas? Y la razón que estoy diciendo eso es porque todos tenemos que clasificar amor dentro de su mismo contexto. Entonces no podemos decir ama a todo el mundo al punto de que podamos permitir que un daño le suceda a nuestros hijos, a nuestra familia. Amor tiene que estar dentro de su mismo contexto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que porque amamos al prójimo tenemos que aceptar el homosexualismo, tenemos que aceptar las cosas que Dios aborrece. Entonces, aunque es uno de los atributos quizás más fascinantes para el ser humano, lo que me interesa es que muchos escépticos e incrédulos albergan el tema de por qué Dios va a mandar a alguien al infierno cuando ellos mismos están aceptando que entonces Dios es amor. Por ejemplo, vean, de hecho, la pregunta sobre el infierno, ¿cómo un Dios amoroso puede enviar a la gente al infierno?, tiene implícita la suposición de que Dios es un Dios amoroso. Entonces ya con eso podemos hablar con escéptico. Entonces sí crees que Dios es amoroso. Entonces quiere decir que hay un Dios, ¿verdad? Existe otro atributo de Dios y esa es su justicia. Deuteronomio 32, versículo 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es que justo y recto. Entonces Dios no solo es amor, Dios es también justo y Él es recto. Y vean por favor, la justicia es un atributo del carácter de Dios tan importante como el amor. ¿Cómo lo vemos esto aplicado? Ahorita vamos a hablar un poco más, pero los dos, hermanos, noten, no se excluyen mutuamente, ni entran en conflicto de ninguna manera. Yo les he usado esta ilustración. Supongamos que alguien te asalta y supongamos que alguien cacha al ladrón y cuando él esté ante el juez diga te amo, está bien, vete. ¿Qué quiere decir eso hacia la persona que le robó? Cuando no hay justicia no puede ver amor. Entonces imagínense que ustedes lo acaban de asaltar y usted va a la cárcel, quiere hacer una demanda, pero el juez decide amar al ladrón, dejarlo ir en el nombre de amor. Es que yo no soy capaz de meterte a la cárcel, pues te amo. Pero ¿eso qué significa para la persona que acaba de asaltar? No puede existir un amor verdadero sin que exista en la contraparte de justicia. Lo que muchas veces personas están tratando de hacer es que Dios tiene que ser todo amoroso y nada de justicia. En otras palabras, Él no puede poner ninguna orden, ninguna regla, ningún estatuto, ningún mandamiento, porque entonces eso no sería amor. O sea, el que me force a decir la verdad, pues ¿qué tipo de amor es este? ¿O qué tipo de Dios es este si Él me está prohibiendo de que yo me divierta o que yo haga lo que yo quiera? ¿Sí me explico? Es como los jóvenes que muchas veces se enojan con sus padres porque les llaman la atención o les ponen regla. Los jóvenes muchas veces actúan como que los padres no les aman. Pero mi amigo, a él sí lo dejan salir y a mí no, y eso y lo otro, y se comportan muchas veces como muchos quieren sujetar a Dios. ¿Sí me están comprendiendo? Entonces, vean por favor, muchas veces el ser humano se pierde por falta de pensamiento profundo en esta paradoja entre amor y justicia. Y se pierden porque ¿dónde deja de ser amor y dónde deja de ser justicia? Y cómo estas dos cosas pueden existir juntas. Pues noten por favor, Dios no tiene que cambiar sus atributos solo porque el hombre no puede reconciliar el amor y la justicia. Nuestro estado de ser, hermanos,
es por naturaleza contra Dios. La razón que el ateo que estábamos leyendo odiaba la doctrina del infierno es porque si la cree, quiere decir que él es responsable de su propio pecado. Muchos piensan que si no creen en el infierno, simplemente el infierno no existe. Es como la persona que dice que no cree en la gravedad y se tira del techo. Amén. Se da cuenta muy pronto que sí hay. Muy bien, y que sí lo lleva hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ¿quiere Dios quiere Dios nomás mandar a todo el mundo al infierno? Claro que no, y ahorita vamos a llegar a hablar de este tema en cuanto a la justicia y el amor. Pero el infierno, hermanos, es la separación eterna de Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Dice la Biblia, la muerte espiritual. Es llamado la segunda muerte también. Entonces, ¿quiere Dios que algo le suceda a su creación a propósito? No, pues por eso mandó a su Hijo a morir en la cruz. Así como conocemos que el cielo y el infierno son dos lugares reales, también sabemos que Dios es misericordioso, amoroso, lleno de gracia. Amén. Y nomás piensen de esta forma. Yo creo que Dios es lleno de gracia, pero también es lleno de justicia. Además, Él puso las reglas. Si hay algo que se frustra tanto el mexicano aquí en México, es que parece ser que nada es real, todas las reglas pueden suceder como bien les parezca a todo mundo. El dinero habla, el dinero compra policías, el dinero compra políticos. El sentido de justicia muchas veces se borra en México y es como que, ¿verdad? Pronto tendremos queso Filadelfia, ¿verdad? Y un montón de cosas que están sucediendo ahorita. Pero miren, al final de cuentas, Dios no es así. Él tiene que ser real y tiene que tener una línea para poder medir justamente. Porque Dios no acepta mordida, Dios no acepta diferentes tratos. Y Él dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y lo maravilloso de Dios es que para Dios no hay necesariamente muy pecadores y pecadores piadosos. Todo ser humano que ha pecado una sola vez ya es merecido de la muerte. Y Dios lo estableció de esa forma porque Dios es justo, Dios es perfecto. Y Él dijo, mira, vamos a jugarla igual con todos porque Dios no es un aceptor de personas. Si tú no pecas, no hay problema. Pero si pecas, toda alma que peca, esa va a morir. Y se va a demandar de ellos, esa alma. Entonces, aquí les va, ahí está la justicia de Dios, se tiene que hacer retribución por el pecado, pero el amor de Dios fue demostrado en la cruz. Ambas cosas. El odio por el pecado fue demostrado en la cruz. El amor de Cristo fue demostrado en la cruz. La posibilidad de que gente sea salva fue demostrado en la cruz. Pero si gente todavía tiene la audacidad y el coraje y la valentía de no aceptar lo que Cristo hizo en la cruz, Dios tiene todo el derecho de ejercitar su justicia. Que ese es el colmo de todo eso, de que aún gente no quiere aceptar lo que Cristo hizo en la cruz, por sus pecados. Entonces tenemos que comprender, amor no es el único atributo de Dios. Segundo, rápidamente, se nos va el tiempo. Palabras que describen el infierno. Eso es bien importante, muy rápido aquí. Ustedes tendrán que hacer un estudio más profundo en cuanto al tema de la doctrina del infierno. La primera palabra y más usada quizás es la palabra Gehenna. Se refirió al vertedero de basura que se quema continuamente fuera de Jerusalén. Ahí se quema, se aniquilan las cosas, y esa fue la palabra que Jesús usó más para poder describir este lugar de tormento. Por ejemplo, en Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Infierno
Gehenna, Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y bueno, ahí pueden anotar también Mateo 5:30, Mateo 10:28, Mateo 18:9. Hay bastantes escrituras que hablan del tema de cuando se usa la palabra Gehenna. Siguiente es Hades. Hades es donde residen los espíritus difuntos o inconversos. Muchas veces se refiere también a la tumba. Hades nunca denota la tumba física, pero sino que la morada, noten aquí, es la región permanente de los perdidos. Hades ocurre 10 veces en el Nuevo Testamento y Seol, el equivalente del Antiguo Testamento, ocurre 59 veces. Hades está asociado con la privación, la detención y el castigo justo de los muertos que no son salvos. Por ejemplo, Mateo 11:23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Jesús hablando a una ciudad que había rechazado a Cristo. Lucas 10:15, se repite Mateo 16:18, y tú y yo también te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, luego pueden ver ustedes también Hechos 2:27, y también hay una lista. Como les digo, no voy a hablar de la doctrina, pero más bien estoy estableciendo una verdad. La tercera palabra que se usa es Seol. Seol es el Hades del Antiguo Testamento. En hebreo significa profundidad, abismo, pozo, mundo de los muertos, inframundo. Le dicen mucho inframundo al cuartito que tenemos acá arriba, ¿verdad? Porque ahí es donde tenemos todo lo inmencionable, ¿verdad? Todo lo que no cabe en un lugar termina en el inframundo. Ocurre 66 veces en el Antiguo Testamento, tumba 31 veces, infierno 30, fosa 3 veces. Eso lo pueden ver en Números 16:30, pero bueno, vamos al cuarto. Tártarus, ese es el abismo más profundo del Hades, un lugar donde los ángeles malignos son encarcelados en el tormento, esperando el juicio y el castigo eterno. El único lugar en toda la Biblia que se usa esta palabra es en 2 de Pedro 2, versículo 4. Entonces, la razón que les estoy dando nomás eso es para que comprendan y poner estas palabras en el contexto que se está usando. Ahora, si noten número 3, por favor, y vámonos rápido hasta las 7:49. No importa, ¿verdad, hermanos? Tienen toda la energía del mundo. Bueno, número 3, lo que conocemos del infierno. Primero, la Biblia afirma la realidad del infierno. Ustedes pueden, vayamos ahí rápidamente, vayan a Apocalipsis 20. En unas vamos a irnos, en las otras nomás anótenlas y ustedes allá la estudian en sus casas. Apocalipsis 20. Y noten el versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y todo libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego. Entonces noten que es una realidad, es algo bien increíble aquí lo que está describiendo. Pero noten segundo también, Jesús enseñó la realidad del infierno. Ustedes pueden leer Mateo 25, pueden anotarlo ahí, 31 al 46. ¿Qué más sabemos acerca del infierno? Tercero, vemos que los seres humanos son responsables ante Dios moralmente. Ya habíamos hablado
que somos todos pecadores, y desde el jardín del Edén hasta el día de hoy el ser humano es pecador. Y nos molesta. Hay algo del ser humano que somos tan orgullosos que nomás el pensar que Dios está en dominio sobre nosotros y que nos va a mandar al infierno, o que va a mandar a alguien que no es salvo al infierno, como que nos molesta porque nosotros queremos estar en control de nuestro propio destino, y eso es lo molestoso para el ser humano. Pero nosotros somos responsables moralmente ante Dios. Quinto, el negar la existencia del infierno es un menosprecio del sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, el mismo ser humano que niega la existencia del infierno está más que feliz a aceptar la muerte de Jesucristo en la cruz. Pero otra vez llegamos a lo mismo. ¿Para qué morir tan cruel muerte si la única penalidad para el ser humano es nomás dejar de existir? La verdad es que si presentamos a alguien malévolo, arrepiéntete de tus pecados, si no, vas a dejar de existir. La mayor parte de la gente va a decir, pues, déjame con mi diversión aquí, de todas maneras, pues, ¿qué? Y como vemos a Jesús hablar del infierno, Él lo habla con otra denotación y con otra urgencia, acerca del infierno, de tal forma que Él no está hablando de que vas a dejar de existir, está diciendo, vas a sufrir para siempre. El fuego que nunca se apaga. ¿Por qué nunca se apaga si nosotros dejamos de existir? Entonces, ¿para qué un fuego eterno para almas que van a dejar de existir? Tarde o temprano se tendría que apagar. O sea, ¿por qué el fuego tiene que ser eterno si las almas dejan de existir? ¿No? ¿Verdad? Esto hace que Dios permitiera que el ser humano lo torturara, lo escarneciera y matara a su hijo para evitarles que dejen de existir después de la muerte. Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es Jesucristo, hermanos. Vean siguiente, ¿qué más conocemos del infierno? El infierno es necesario para que la justicia de Dios pueda ser visto sobre la maldad. Todos merecemos el infierno. Vean Romanos 3:10, aquí está en la pantalla. Como está escrito, no hay justo ni aún, ¿qué dice? Uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos merecemos el infierno. Yo pienso que el ser humano, comprendiendo quién es, no se debe de maravillar que por qué por qué Dios manda gente al infierno. Debería de maravillarse porque es capaz de salvar al ser humano. Somos malos por naturaleza, somos pecadores, no merecemos la salvación. ¿Por qué Dios debería de desperdiciar su tiempo con nosotros, una especie de ser humanos egoísta que continuamente estamos buscando la forma de hacer nuestra voluntad y no la de Dios? Isaías 59:2 nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, esas son las descripciones. Y yo sé, hermanos, escúchenme, todos imaginan el infierno lleno de Chapos Guzmanes, de drogadictos, de verdad, van a haber tanta gente religiosa en el infierno. Dice la Biblia en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Temo que aún gente de nuestra iglesia se crea suficiente buena para ir al cielo, y por esencia por eso no eres salvo. No puedes confiar en ti mismo para tu salvación. Por eso Cristo murió en la cruz. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Y va a haber mucha gente en el infierno que fue hasta separada del mundo. Los vimos todos como personas salvas, pero Dios solamente mide el corazón de cada persona. No podemos ser salvos por medio de lo que somos salvos por medio de Jesucristo. Pero siguiente quiero que veamos, el infierno es necesario porque en realidad el hombre está corriendo de Dios.
Muchos imaginan, ¿verdad? ¿Verdad? Que el hombre está perdido y que no sabe. La realidad es que el hombre corre de Dios, no quiere nada que ver con Dios. Dice la Biblia en Juan, recuerda que el hombre amó más las tinieblas que la luz. ¿Saben por qué muchas veces personas no van a las iglesias? Porque piensan que les van a privar de todos los pecados que disfrutan. O sea, muchas veces, ¿y qué, pastor? Si voy a la iglesia, ¿qué? ¿Voy a poder seguir yendo a las fiestas? Digo, mira, haz lo que tú quieras. Al final de cuentas, pues la vas a ver con Dios, no conmigo. Lo último que tenemos que preocuparnos es qué es lo que Luis Montaño piensa. Aquí tenemos que ver qué es lo que Dios piensa. Pero inmediatamente se ve el corazón de la gente. El corazón de la gente es que tanta diversión voy a poder tener. Y muchas veces que si voy a la iglesia, que vas a predicar en contra del tomar, y digo, sí. ¿En contra del mundo? Claro que sí. Porque eso es lo que la Biblia enseña. O sea, obviamente pudiéramos cambiar todo eso, nomás para que la gente se sienta bien, pero yo tendría que rendir cuentas de lo que no se está predicando. Entonces, el ser humano está corriendo lejos de Dios. Y noten por favor, siguiente. En el día del juicio, los condenados no serán así, porque no hayan oído hablar de Jesús. Los condenados serán enviados al infierno porque violaron la clara norma moral que realmente sabían, pero decidieron rechazar. Hablando de los condenados al infierno, para que no estén pensando mal, ¿verdad? Porque todos van a ser, como acabamos de leer, van a ser condenados por el juez eterno. Entonces, quiero terminar con esto nomás. Número 4. Entonces, ¿qué amor sería este? Y si estamos teniendo nomás una plática, o sea, estamos sentados tomándonos un café en Starbucks, y si en presupuesto, cafenio, ¿verdad? Entonces, estás teniendo una plática y al final de cuentas, la pregunta grande es, ¿qué amor sería este entonces? Primero, donde la maldad no tuviera consecuencias. Y la respuesta sería, ¿qué tipo de amor fuera si la maldad no tuviera consecuencias? O sea, por el otro lado de la moneda, imagínense un mundo donde pues no hay infierno, donde Dios no haga justicia, donde deje que el hombre sea lo que sea. Quiere ser un asesino, pues asesina. Quiere ser un violador, pues viola. Quieres hacer esto, lo otro, y que no haya consecuencias. ¿Qué tipo de amor sería ese? Es que si alguien me va a preguntar a mí, ¿qué tipo de Dios amoroso fuera capaz de llevar a alguien al infierno? Pues ¿qué tipo de amor fuera lo contrario? Quieren agarrar un aspecto de Dios y exagerarlo y hacerlo como que si Dios fuera un monstruo. Voltea la mesa. Entonces vamos a hacer a Dios chiquito, vamos a suponer que no hay orden, no hay justicia. Dios se hace el ciego a toda la maldad del ser humano. Pero ¿sabes lo que en realidad el hombre no quiere? El hombre no quiere que a mí me manden al infierno, que manden al hermano Ernesto al infierno, pero no a mí. Entonces, ¿qué es lo que el ser humano quiere hacer? Él quiere ser la regla normativa para todos los demás. O sea, ¿por qué va a mandar Dios al infierno a alguien como mí? O sea, eso sería horrible. Ahora, yo entiendo por qué el hermano sí, pero ¿por qué a mí? Entonces, en realidad, la pregunta más profunda sería, pues, ¿qué tipo de amor entonces? Si Dios es amor, ¿qué tipo de amor sería ese donde la maldad prevalece sin consecuencias? ¿Qué tipo de amor, noten segundo, sería donde la justicia no existiera? Si quitaríamos la palabra justicia de nuestro vocabulario, la gente hiciera todo tipo de atrocidad y lo único que nosotros pudiéramos usar es la palabra amor, ¿qué tipo de amor sería este? ¿Quién saldría de un juicio donde alguien acaba de asesinar uno de tus hijos y el juez dijo, no, es que yo amo a todos, no puedo juzgar a este individuo a la cárcel porque lo amo? Y pues si lo amo, no soy capaz de ejecutar justicia. ¿Qué tipo de amor sería ese? Y yo sé que a nadie le gustaría eso, porque nosotros incluso somos muy buenos para quejarnos de las injusticias. Pero ¿qué tipo de amor es ese?
Tercero, ¿qué tipo de amor sería? Donde por el amor a la persona se permitiera vivir libremente mientras que hace mal. ¿Qué tipo de amor sería ese? Y yo sé que esto se contesta por sí solo, pero es que si alguien me pregunta cómo un Dios amoroso fuera capaz de enviar a alguien al infierno, yo simplemente me pongo a pensar, uno, porque todos lo merecemos. Dos, porque Él mandó a su Hijo Jesucristo morir en la cruz. Y tres, si alguien va al infierno, no va al infierno porque Dios quiere mandarlo, va al infierno porque Él rechazó la muerte de Jesucristo. Mejor hay que pensarlo así, ¿por qué Dios quisiera salvarme a mí? Amén. Y cuando lo vemos de esta perspectiva, podemos contestar, no, Dios es un Dios sumamente amoroso. Y la única forma de justificar una muerte tan cruel sobre su Hijo es que existiera, aquí les va, fuego eterno. Porque almas eternas van a un fuego eterno. Porque si nomás el alma dejaría, el momento que entra al infierno, y ya deja de existir, pues el fuego también se tendría que apagar tarde o temprano. Pero porque el alma sigue existiendo, el fuego también sigue existiendo. Y eso entonces, ahora sí trae más sentido de por qué Dios permitiera que la creación que de Él mismo crucificara a su Hijo. Porque hay un fuego eterno, hay un lugar eterno, pero el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, ese amor fue declarado en la cruz del Calvario. Amén. Así que no sobreexageren la justicia, no sobreexageren el amor, estas dos cosas van juntas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no sé qué. Y si no creen en Él, ¿qué sucede? Se pierden. En un mismo versículo está el amor de Dios declarado y está la justicia de Dios declarada. En un solo versículo. Pero muchos nomás quieren ver el amor, no quieren ver lo que también el mismo versículo dicen, y pues los que no creen pues van a ser condenados. Entonces todo eso se equilibra solo dentro de la Biblia. ¿Qué debemos de hacer? Ganar a gente para Cristo. Llámenle a sus familiares, díganle a sus tíos, a sus tías, a gente que conoce que hay un infierno real. Y si ellos van al infierno, no se trata de que Dios no les amó, es que ellos rechazaron a Cristo. Amén, vamos a orar. Señor, yo te pido por favor que bendigas lo que hemos visto en tu palabra. Te doy gracias que hoy podemos abrir las Escrituras, estudiarlas, entenderlas.